Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La derogatoria del decreto 126, así como el respeto al derecho a la protesta y a la organización social, son parte de las demandas de la CONAIE que ha planteado al gobierno en el contexto del rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. La doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic, nos acompaña. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. El paro indígena se empeora, la posición del gobierno también es, digamos, cerrada. ¿Hay la posibilidad de abrir el diálogo como están las cosas en este momento? Bueno, nuevamente muchas gracias y un cordial saludo a toda la ciudadanía. Primero, señalar que la protesta social es un derecho constitucional contemplado en el artículo 66.3.13 y el 98, así como en los distintos instrumentos internacionales. De manera que la CONAIE en ese marco han tomado esta decisión de iniciar este paro indefinido. Pero precisamente, ¿por qué? Porque desafortunadamente, el gobernante está gobernando sin escuchar al pueblo ecuatoriano, sin conocer toda la problemática a la que se va a llevar con esta eliminación del subsidio al combustible. Por mi parte, yo hubiese sido, nos hubiera agradado que el presidente, previo a adoptar esta medida que golpea a todos los bolsillos, se hubiese sentado así como con los transportistas, con todos, con los sectores indígenas, los campesinos, los agricultores, los del sector empresarial, industrial, entre otros, porque todos van a ser afectados. Sin embargo, vemos que tampoco quiere dar el brazo a torcer, no quiere rever la medida. Y de hecho la CONAIE también hoy en la mañana ha anunciado que continúa con con el paro indefinido, lo cual nos parece realmente grave. ¿Usted cree que si el gobierno se habría sentado a preguntarles, la situación podría haber sido diferente? ¿Habrían dicho sí? ¿La CONAIE habría dicho sí? Por supuesto. Mire, en el levantamiento del 2022 se llegó a firmar un acuerdo con 92 puntos. Y uno de los puntos está precisamente el tema del combustible. Y ahí se llegó a un acuerdo en focalizar a ciertos sectores, pero no afectar al transporte público, a los agricultores, a los campesinos, entre otros. Entonces, ahí está, si el presidente tuviese la suficiente voluntad política de no golpear a todo el pueblo ecuatoriano, se hubiese sentado a revisar este contenido del acuerdo y ahí está esta focalización. De manera que lamentablemente lo que más vemos es una necedad de gobernar sin escuchar al pueblo. En el acuerdo del 2022 dice que había la posibilidad de insertar un chip, de hacer el cambio de información, el cruce de información entre el SRI y la Agencia Nacional de Tránsito para beneficiar con el subsidio a quienes más lo necesiten. Es decir, si un vehículo de alta gama se acercaba a una distribuidora a poner combustible, se sabía que allí ya el subsidio no funciona. Si se acercaba un productor del campo, con un vehículo no de alta gama, sino, los que se tienen en el campo, podría hacerse beneficiario al subsidio. ¿Por qué eso no se aplicó? ¿Por qué después de los acuerdos, por qué después del paro, los dirigentes tampoco presionaron para que eso se haga? Desafortunadamente en esa época el presidente Lasso no tuvo la voluntad política de implementar. Debo señalar que de los 92 acuerdos, creo que 2 acuerdos se cumplieron. Uno de ellos fue precisamente la asignación de recursos económicos para la implementación de la Universidad Amauta Iguasi, que ahora ya está, diríamos, en pleno funcionamiento con personal y todo, y una parte para fortalecer la educación intercultural bilingüe. El resto, desafortunadamente, no tuvieron las ganas de cumplirla.
si lo hubieran hecho y si el nuevo mandatario hubiese llegado y revisar al menos este acuerdo, ahí se hubiera encontrado con una propuesta real desde el movimiento y que estaba recogido. Lo otro, no sé si se acuerda, pero cuando todavía estaba el compañero Leonidas Issa y todo el Consejo de Gobierno, también cuando ingresó pidió un diálogo para establecer, retomar toda la implementación de los acuerdos. Pero desafortunadamente el actual mandatario no ha querido sentarse con el movimiento indígena, al contrario, ahora vemos que está correteando de provincia en provincia, entregando los bonos, entregando algunas compensaciones que seguramente esos van a durar por pocos meses, con el afán de tranquilizar y engañarle a la ciudadanía. Entonces, lamentablemente no están pensando en políticas a largo plazo. Por ejemplo, si tan solo se hubiesen dedicado a trabajar en esta focalización, ya hubiese ganado el país. Y claro, hubiesen sido beneficiarios de este subsidio los que realmente necesitan. Y ahí estaba claramente establecido: personas que tengan carros de alta gama, eliminado; personas que están usando para la minería legal, tampoco; para el sector atunero, para el sector camaronero, y así sucesivamente. Ahí se planteó también, por ejemplo, el impuesto a los patrimonios. O sea, todos esos temas se ha planteado, sino que no hay voluntad política de implementarlo. El tema es que siempre cuando se trata de dialogar y abordar estos temas, surge la presión, surge la oportunidad para exigir más temas y otros temas y otros temas, y la necedad y la terquedad, tanto de los gobiernos como de los dirigentes. Yo creo que por parte de las autoridades territoriales de los pueblos y las nacionalidades no es una terquedad. Al contrario, ellos son solo los portavoces de las bases. Yo creo que hay que percatarnos que hay millones de familias, tanto del sector indígena como de los no indígenas, que están sumidos en una pobreza. Hay familias que están viviendo con 1.75 centavos de dólar el día. Imagínense, hay familias que tienen que estar sorteando cuál de los hijos acaba el colegio, el resto tiene que solo llegar a la escuela. Están en esa situación. En ese sentido no es una terquedad. Lo único que están haciendo es luchando por una justicia. Lo que pasa es que yo me refería al hecho de que las bases ya desconfiaron de sus dirigentes, porque las negociaciones no llevan precisamente a solucionar esto que usted acaba de describir, y que es verdad, es real. Quizá en las grandes ciudades eso no vemos, pero es bastante real. Pero precisamente porque no hay resoluciones, no hay seguimientos, no hay soluciones puntuales, es que las bases también han desconfiado de los dirigentes. Pero más allá de desconfiar, yo creo que la población tiene que entender que no depende de los dirigentes. Imagínese, si yo hago un acuerdo con X persona, tengo que cumplir, pues, ¿no es cierto? No puedo hacerme el desentendido. Y aquí lo que ha faltado es del Ejecutivo, porque esos acuerdos se firmaron con el representante del Estado ecuatoriano, y en esa época era el señor Lasso. Salió él, pues el nuevo mandatario tenía que haber empezado a implementar y se ahorraba todo este problema. Pero claro, a mí más me parece que lo que no quieren es afectar a ciertos grupos, porque sí se iba a afectar. Por eso, bueno, hubieron diálogos bien largos para llegar a estos acuerdos. En ese marco, yo creo que desde el movimiento indígena ha habido toda la voluntad política, y precisamente, imagínense, nos sentamos más de 9 meses en mesas de diálogo. Y ninguno de los dirigentes estaba percibiendo un sueldo, y los funcionarios, los ministros, claro, con sueldo, pero los que íbamos desde las organizaciones sin un sueldo, pero ahí nos sentamos para que esos acuerdos tengan resultado. Y lamentablemente el Ejecutivo, ¿qué hizo? Guardar. Seguramente ahí está en algún despacho del Ministerio del Interior, porque ellos encabezaron, y también en el Ejecutivo deben estar guardados. Así que ahí está la tarea, cumplirla.
también ustedes como dirigentes, me refiero a los que militan en Pachacutic, los que representan en la asamblea, digamos, tienen un reto de reconciliar, porque acuérdese, la dirigencia de Chimborazo, por ejemplo, cuestionó algunos acuerdos de carácter político y privado de la dirigencia indígena con el entonces gobierno de Guillermo Lasso, con quien sí se tomaron la foto, un ministro que hacía las veces de, liderar los diálogos. Se tomaron las fotos, dijeron que sí, y luego la dirigencia no supo responder y se dividieron. A raíz de eso es que empieza la división en el movimiento indígena. Entonces, allí también hay una gran tarea, ¿o no? Bueno, siempre ha habido personas que han traicionado y se han ido del movimiento, sea del Pachacutic o sea de la CONAI. Ha habido siempre, pero eso no puede ser responsabilizado. Quizás por eso el incumplimiento de parte del Estado. Yo creo que el Estado, si es consciente y si quiere gobernar para los casi 18 millones de ecuatorianos, debe sentarse a revisar esos acuerdos, revisar los datos estadísticos, cómo están los pueblos a nivel nacional, qué es lo que les hace falta, qué está faltando en salud, en agua potable, dónde está faltando. O sea, son temas que él como gobernante tiene que sentarse y planificar, pero si no hay una planificación y están haciendo un gobierno así, no sé, muy deportivo, difícilmente van a resolver estos problemas, y por eso precisamente desde el movimiento indígena han tomado esta decisión que a nadie nos gustaría, claro, seguir en las luchas. Imagínense, yo vengo creo que desde los 13, 12 años en los levantamientos, y nos ha tocado crecer luchando y luchando, defendiendo los derechos de todo el pueblo ecuatoriano. Esa realidad tiene que cambiar, pero con un gobernante que entienda que él es el que tiene que propiciar ese diálogo. ¿Qué los puede acercar? ¿Qué los puede acercar en este instante, como están las cosas? ¿Qué los puede acercar al diálogo? Primero, el presidente tiene que tomar esa decisión de rever Eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer porque fiscalmente ha explicado es inconveniente. Ya los subsidios son una carga para el presupuesto del Estado y no lo va a hacer. Pero del lado de ustedes, ¿qué estarían dispuestos a ceder? Miren, si no quiere rever, por ejemplo, ya acabamos de hablar de la focalización, que él dijera, bueno, vamos a focalizar y vamos a dejar con el subsidio a tales sectores, ¡qué bien! O sea, ahí está. Entonces no es difícil tomar decisiones si es que hay un compromiso de gobernar también para los de a pie. Muy bien, asambleísta, ha sido muy clara en su posición. Le agradecemos por haber atendido estas preguntas. La doctora Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic. Ustedes han escuchado. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y mi solidaridad con todas las familias que lamentablemente han perdido un compañero y otros que están siendo acusados de terroristas cuando lo único que estuvieron haciendo es luchando, defendiendo por una vida digna. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Hay bastantes familias que en realidad están sufriendo a esta hora. No sabemos tampoco nada de los militares desaparecidos, ¿no? 17 personas, 12 heridos, 17 desaparecidos. No se sabe noticias de nada, ni la dirigencia indígena tampoco ha dicho, ni el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas explica lo que pasa con esas 17 familias que a esta hora están en incertidumbre, como la mayoría del país. Usted está escuchando Notimundo.